Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Ahora nos vamos con Edgar González Suárez en su columna Macroscopio. Adelante, Edgar, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo al público que nos escucha. Jorge, estamos a 17 días de que se cumplan formalmente 2 años de la guerra en Ucrania. Y digo formalmente porque en realidad la guerra ruso-ucraniana comenzó desde el 2013, cuando con maniobras político-extranjeras, principalmente de la embajada americana en Kiev, empezaron a medir fuerzas con los rusos para ver quién se quedaba con Ucrania. Para febrero de 2014, la Unión Europea quiso imponerle a Víktor Yanukovych, presidente de Ucrania, una serie de acuerdos y compromisos para que Ucrania se incorporara a la OTAN. Yanukovych, de orientación prorrusa, rompió negociaciones y los aliados occidentales, mediante movilizaciones civiles, lograron el derrocamiento del gobierno del propio Yanukovych. En respuesta a estas presiones, de manera inmediata los rusos realizaron un referéndum sobre la separación de Crimea de Ucrania y su incorporación a la Federación Rusa. El 96% de la votación se orientó a su anexión a Rusia, lo que desató un enfrentamiento político e ideológico entre la OTAN, la embajada americana y el gobierno de la Federación Rusa. La respuesta ucraniana fue controlada y se expresó en una lucha dividida en dos bandos, uno prorruso, destacadamente con la población mayoritaria del Donbass, y otro prooccidental, dominado por el enfoque geopolítico de la OTAN y los norteamericanos. Jorge, en los años 2015 y hasta 2017 hubo negociaciones infructuosas. Entre tanto, rusos y la OTAN preparaban el dominio sobre Ucrania. El 22 de febrero de 2022, tanques rusos se dirigieron hacia el Donbass y hacia Kiev. La receta rusa fue aplicada tanto en el Donetsk y Luhansk, con población mayoritariamente rusa, y finalmente fueron anexadas a la Federación. Esto generó una verdadera declaración de guerra y el establecimiento del frente de guerra en aquella zona. La suerte de Ucrania estaba decidida desde aquel febrero del 2022. Ucrania no podía comparar su fuerza militar con el ejército más poderoso de la Europa Oriental. Sin embargo, el apoyo económico militar de la OTAN no se hizo esperar y empezaron a financiar la resistencia al ejército ucraniano y la propaganda de guerra. La guerra parecía que podía llevarse años, tratando de desgastar financiera y militarmente a Rusia, lo cual nunca sucedió y se atravesó el conflicto en Medio Oriente. Jorge, Israel invade Gaza e Irán se incorpora veladamente a la lucha contra la ultraderecha judía. En los Estados Unidos y la OTAN surge el nerviosismo. Dos frentes de guerra son demasiados y los pueblos se movilizan y exigen un alto a la guerra a sus respectivos gobiernos. Sin fuerzas, sin material bélico, sin finanzas y al borde de la soledad, Ucrania se encuentra al filo del abismo. Los rumores sobre golpes de Estado en Ucrania son cada vez más frecuentes. Cientos de miles de soldados rusos caídos en el frente de guerra, desbandadas, resistencias heroicas, bombardeos masivos en Kiev, destrucción del 70% de la infraestructura ucraniana, destrucción de centros de operaciones extranjeras y comandos militares ucranianos, divisiones al interior del ejército ucraniano, sabotajes, asesinatos de generales y comandantes y la ya muy visible falta de apoyo ideológico y financiero de sus principales patrocinadores. Jorge, Rusia expande su dominio territorial casi sin resistencia y en una crisis cada vez más honda se acerca cada vez más a la victoria final sobre un 30% del territorio ucraniano. Es todo por hoy, bonito inicio de semana Jorge y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en su columna Macroscopio, que también la pueden consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Nos vamos al corte, regresamos.